Acá seguimos con nuestro bloque internacional. ¿Qué día era hoy, Salvucci? Jueves 25 de noviembre del 2016 y como siempre tratamos de recordar alguna fecha importante. En este bloque internacional recordamos que hace 53 años, un 22 de noviembre, hace pocos días, de 1963, era asesinado por una bala o un par de balas que estaban dando vueltas por ahí, el que fue probablemente el mejor presidente de los Estados Unidos en el siglo XX y hasta la fecha, John F. Kennedy. Esa bala que atravesó la cabeza de JFK seguramente cambió la dirección del mundo. La cambió, eso nadie puede dudarlo. Y hoy les propongo que hagamos un análisis de quienes determinan la dirección que toma el mundo, año tras año. Lo hicieron en el año 2015, que hemos hecho un programa analizándolo. Poneme la tapa, porque les estoy hablando de la revista The Economist, como siempre, el guionista. El guionista, ¿no? Así presentaba el guión para el año 2015, la revista The Economist, con este extraño jeroglífico, que hemos hecho un programa entero para tratar de interpretarlo uno y después hemos hecho secuelas. Es más, este análisis es el programa más visto del canal Tele1. Así es, sí. También lo intentaron hacer para el año 2016, poneme así como presentaban El Mundo para el 2016 desde El Guionista. Ahí se la ve como personaje central a Angela Merkel. Todavía no hizo nada que la determine como personaje central en El Mundo, pero todavía no terminó el año, o tal vez el ciclo de ellos, el año nuevo, sea como los chinos, que es en febrero, bueno, no lo sabemos. El año que viene hay elecciones en Alemania, claro. Y mirá quién estaba justo detrás de Angela Merkel. Justo detrás estaba su apuesta, porque estaba claro, la apuesta de estos señores era Hillary Clinton. Y también ahí aparece al lado de Hillary Clinton Shinzo Abe, presidente que últimamente tuvo una serie de inconvenientes, ahora lo vamos a hablar, el tema Shinzo Abe. Pero lo que más llama la atención a partir de ahora es cómo el guionista nos presenta al mundo para el año 2017. Ponémelo en pantalla, ahí está. Así se presenta la tapa de el adelanto, porque la publicación todavía no salió a la luz, simplemente dieron un adelanto de la tapa online y lo llaman Planeta Trump, el Planeta Trump. Y esto no es más que una tirada de cartas de tarot. Lenguaje que estos señores reptiles manejan a la perfección, porque, a ver, si hay algo que les gusta a ellos hacer en sus sótanos, en estas tenidas esotéricas, desde la Sociedad de Luz Illuminati, desde la Logia de Skull and Bones o desde The Bohemian Grove, todas estas sociedades secretas, pues sí, se reúnen a tomar champán en un lugar público como puede ser el Hotel Bilderberg, por ejemplo. Y está muy íntimamente ligado esto también a la masonería, que usa muchísima simbología egipcia. Dicen algunos que tarot es una deformación de esta versión simbólica del libro de Thoth, que es el libro hermético por excelencia. Thoth era el dios egipcio que luego los romanos lo conocieron como Mercurio y los griegos como Hermes. Sí, fue el que les trajo la sabiduría a los egipcios. Exactamente. Entonces, en esa etapa que vos estabas mostrando recién, fíjate que lo que han hecho, han tomado 8 cartas de la arcana mayor del tarot, que son 21 cartas, eligieron 8, como si fuera una tirada, como vos bien decís, Enrique, y leyéndolas, la fila de arriba, de izquierda a derecha, son la carta 16, la 8, la 21 y la 9, como para mostrar que cayeron aleatoriamente, y en la fila de abajo, que se lee de derecha a izquierda, es la 17, la 10, la 2 y la 13. Y muy interesante es que, bueno, vemos a una personalidad ahí en la segunda carta, que todos lo conocemos porque se ha hecho muy famoso en los últimos tiempos, que es el presidente electo norteamericano Donald Trump. Y Trump en inglés quiere decir la carta, la as en la manga, es el as en la manga, es la carta clave, es la carta ganadora. Es más, la arcana mayor del tarot son todos Trump cards, cartas Trump de este mazo del tarot, y que en definitiva esta simbología, con esto redondeo un poco este primer acercamiento, es muy utilizada por la francmasonería británica y francesa. Sí, toda sociedad secreta se dedica al estudio de las ciencias ocultas. Esto
pertenece a la rama de lo que serían ciencias ocultas, el tarot. Lo bueno de esto, poneme la imagen que le sigue, lo bueno de esto, que esta vez The Economist nos da el mensaje en un lenguaje que, si bien nosotros los profanos, los no iniciados, los que no hemos pasado por ningún ritual de iniciación, los que somos los outsiders, los que no pertenecemos a ninguna sociedad secreta, por lo menos tenemos la posibilidad de recurrir a profesionales que nos hagan de intérprete, como quien va y busca un traductor para que le traduzca algo. Bueno, cualquiera de nosotros puede ir y consultar a una tarotista. Yo voy a traer una tarotista muy pronto acá al canal para hacer un análisis de todo esto. Claro, esto es como un texto en finlandés. Claro. Ninguno lo entendemos, pero si traemos a un señor o una señora finlandesa nos va a decir, pará, te explico, toma nota, esto quiere decir ta. Claro, pero bueno, amplíame un poco, hacerle un poco de zoom in a esta imagen, porque así vamos analizando lo que es esta tirada de cartas, esta primer tirada de cartas. Acá la primera carta que aparece es la torre. Ahí se la ve. La torre en tarot tiene el significado, nos habla de cambios bruscos sin lugar a opciones, que hay que aceptarlos, planes que fracasaron o fracasarán. Si hay plan que le fracasó a estos señores es la de Hillary presidenta. Totalmente. O sea que no es casual que pongan a esta como la primer carta de esta tirada. Planes que fracasaron. Y bueno, cada una de estas cartas, volvé a la tirada en general, por favor, a la imagen. Cada una de estas cartas, si bien la imagen que le ilustra no es la que corresponde al arcano, a cada una de las cartas del tarot, sí el nombre. La imagen que le ilustra es una interpretación libre que el artista le habrá hecho para darle más potencia al mensaje que nos quieren transmitir, o tal vez para orientarnos para qué lado hacer la interpretación de este arcano correspondiente. La ayornó para el año 2017. Claro, ahí está, volvamos a la carta de la torre. Acá esta ilustración nos puede plantear varias cosas. Desde ya los planes de ellos fracasaron, pero se ve una torre partida al medio. ¿Qué tiene que ver esto con las Torres Gemelas, por ejemplo? Claro, como todo lo que es simbólico, no hay una interpretación, hay varios niveles de interpretación. Y esta primera carta, The Tower, para lo que es el mundo actual, tiene varias interpretaciones, porque fíjense que la torre está intacta abajo, pero está dividida en dos arriba, lo cual alude, creo yo, podría ser una interpretación, en esto que está diciendo Enrique Romero, a las Torres Gemelas, que por supuesto fueron partidas, que se incendiaron, ahí hay llamas que salen y que generaron mucho humo, por más que eso aparentemente son nubarrones, también se puede interpretar como humo. Eso le salió muy bien el evento, pero lo han utilizado muy mal. El 12 de septiembre del 2001, Estados Unidos, Gran Bretaña, sus aliados, tenían carta libre para hacer lo que se les diera la gana con el mundo, porque todo el mundo estaba choqueado. Mire lo que le ha pasado a la pobre democracia del norte. Lo manejaron tan mal. Quedó tan en claro las mentiras, las falacias, los engaños en los cuales incurrieron, que ese episodio de las Torres Gemelas ya no les sirve, porque en definitiva pareciera que es algo que se le está viniendo en contra. Pero otro nivel de interpretación también es que, si ustedes se fijan, hay una bandera comunista a la izquierda y una cruz cristiana a la derecha. Podríamos decir también que es una suerte de cisma donde se están debatiendo el materialismo contra una espiritualidad o algo por el estilo. E insistimos, esto lo dije en mi libro El cerebro del mundo al principio de todo. Por más que la ex Unión Soviética demostró que el marxismo-leninismo como propuesta económica financiera fracasó estrepitosamente, sin embargo, en lo cultural, en lo filosófico, incluso en lo psicológico, fue una victoria total. Hoy en día, aunque la terminología es distinta, hasta el liberal más liberal de derechas, por ejemplo, alguien que lo vaya votado al presidente Macri en la Argentina, básicamente es internacionalista, es democrático, es egalitario, cree que las fronteras no tienen por qué estar, que en realidad tiene que haber una única hermandad planetaria, es bastante materialista, hasta en muchísimos casos bastante ateo, con lo cual culturalmente es marxista y ni se da cuenta porque se usa otra terminología. Y por último, Enrique, fíjate vos que en la parte de abajo de esa, si se puede poner un segundito la imagen, en la parte de abajo hay una puerta antigua,
antigua, y hay una cruz arriba, y parece que alguien ha clavado algo ahí, ha puesto un cartel, ha puesto una nota. Bueno, eso... han clavado una nota. Una nota alude a lo que hizo Martín Lutero hace exactamente 500 años, en el 2017, cuando clavó en la puerta... 2017, sí, 500 años. Claro. Se van a hacer. Sí. Plantó sus tesis que iniciaron la reforma, la cisma en la cristiandad, con la Iglesia Católica al menos, y que empezó a partir de ahí todo el movimiento de lo que han sido las distintas confesiones, sectas protestantes. Se cumplen exactamente 500 años ahora en el 2017, con lo cual hay distintos niveles o posibilidades de interpretación de una misma imagen. Sí, también se puede interpretar como que la torre es la sede, al tener la cruz estamos hablando de la sede del cristianismo. El Vaticano, casualmente, sufrirá algún ataque de falsa bandera, el Vaticano. Hay o muchas el Papa. profecías, sí, hay profecías de que Roma y el Vaticano, como bien dice Enrique, va a sufrir alguna catástrofe de este tipo, y está incluso en las visiones de Fátima, de Nuestra Señora de Fátima, de las cuales se cumplen exactamente 100 años en el 2017, y entre otras cosas, el tercer secreto, que nunca fue revelado por completo, hablaba de una destrucción, o se podía interpretar como una destrucción potencial de Roma. Y también recordemos, Enrique, que cuando el 11 de febrero del 2013 anunció su renuncia el Papa emérito Benedicto XVI, no uno, sino dos relámpagos cayeron exactamente sobre la cúpula de San Pedro, la sede de la Iglesia Católica en el Vaticano, de una manera que uno podría compararla con este relámpago que viene desde el cielo como una suerte de indicio divino. Los relámpagos siempre se han considerado como un poquito mensajeros repentinos de alguna voluntad divina superior. Esta carta también revela división entre la gente. Por un lado, los marxistas culturales, por el otro lado, los que quieren sostener los valores tradicionales, la cristiandad, por ejemplo, sería, pero vayamos a un aspecto más amplio, porque si no nos quedamos entre comunistas contra cristianos, y acá va mucho más allá. Yo lo interpreto como que el marxismo cultural, por un lado, con todo esto que vos recién describías, contra los valores tradicionales. Bueno, ahora volvamos otra vez a la tirada de cartas. Ponela, ahí está. La carta que le sigue, el juicio. A ver, ¿cómo es esta carta del juicio? Aparece Donald Trump. No creo que nos estén adelantando de que Donald Trump será juzgado. En la carta verdadera del tarot, la ilustración que le corresponde es una trompeta. Y no es casual que nos pongan The Trump o Mr. Trump. Aclaremos, esta es una revista británica. En inglés, trompeta se dice trumpet. Se pronuncia igual que Trump y le agregás la ET al final, trumpet, que alude a la trompeta que anuncia el juicio final, el apocalipsis. Cualquier británico, es muy conocido ya, quizá mucho más que acá, conoce esta obra magnífica que se llama El Mesías de Georg Friedrich Händel, el compositor alemán que fue adoptado por Inglaterra. Una de sus más conocidas arias habla de The Trumpet Shall Sound, sonará la trompeta. ¿De qué trompeta? La del juicio final, con lo cual es bastante alusivo, es casi un juego de palabras. No olvidemos que estos distintos niveles de interpretación tienen mucho de juego de palabra, tiene mucho de tratar de interpretar lo simbólico, y muy especialmente estamos hablando de una revista británica, de un semanario británico. Los ingleses tienen un humor muy especial, muy sutil, juegos de palabra, mucho menos burdo que su contrapartida, que es el humor norteamericano, que es más el estilo de Homero Simpson, con lo cual mucho de esto hay que interpretarlo también según el sentido del humor muy especial que tienen los ingleses. En tarot, esta carta, el juicio, habla de cambios radicales y trabajos bien realizados en su aspecto positivo. En su aspecto negativo habla de decisiones equivocadas. Las cartas de tarot se interpretan de estas dos maneras tan duales. Todo lo que es el esoterismo tiene una interpretación dual, ¿no? Por eso hablamos de aspectos negativos, aspectos positivos. El tarotista sabe si lo que corresponde de acuerdo a la tirada es tomar el aspecto negativo o el positivo, pero bueno, acá en la carta esta habla en el aspecto positivo de cambio radical y de trabajo bien realizado, y en el aspecto negativo de decisiones equivocadas. La decisión equivocada habrá sido haber hecho la apuesta por Hillary, ganó Trump.
El cambio radical es el que están haciendo estos reptilianos que gobiernan el mundo, obviamente. Tenían todo planeado para que gane Hillary. Algo salió No mal. ganó Hillary, están recalculando. La tapa misma de The Economist, poner de vuelta la tirada en general, todo esto nos habla de que están haciendo un recalculando. Que ya lo empezaron a hacer en julio. Claro, ¿Te acordás? un recalculando. El mundo en caso que ganara Trump. Estos reptiles nos mandaron a todos a estudiar tarot, porque para poder interpretar esto tuvimos que ponernos a estudiar tarot. Claro, acá hay otro mensaje también, dos cosas muy importantes. En primer lugar, nos están diciendo que no solamente, por supuesto, tienen un plan A para imponer un gobierno mundial sobre toda la humanidad, sino que también tienen un plan B y, ¿por qué no?, un plan C, un plan D y quizás hasta un plan Z. Hay que ir entreviendo cuáles son las distintas partes de estos planes que se van dando. Y fíjense que el señor Trump es mostrado ahí en su mano derecha con un símbolo de la orbe imperial y en su mano izquierda una suerte de bastón de mando o inclusive un caduceo hermético, se lo podría llegar a interpretar, y está sentado sobre una bandera norteamericana arrollada como si fuera un inodoro prácticamente. Sí, sobre el mundo. Sobre el mundo, que se está, usted sabe la palabra, en el mundo, y también la bandera que está, sin embargo, es una bandera norteamericana que está invertida, porque si fuera la bandera colocada en la posición que corresponde, solamente veríamos las franjas rojas y blancas. Sin embargo, él está sentado sobre el campo azul con las estrellas blancas, que implica que la bandera norteamericana está al revés, que en Estados Unidos es una suerte de indicios, pedido de socorro, porque cualquier unidad militar o barco que invierta la bandera norteamericana es una forma de decir el barco ha sido tomado por piratas o esta unidad ha sido tomada. Declararse en emergencia. Declararse es la en manera de emergencia. declararse en emergencia. Pero, a ver, veamos esto de decisiones equivocadas que significa esta carta. Te pongo el periódico La Tribuna y habla de, a ver, Trump tuvo que salir a buscar consejos. ¿Dónde fue a buscar los consejos Trump? En Henry Kissinger. Trump busca consejo en Kissinger mientras le da forma a su equipo. Ya vamos ¿Vos mal. irías a pedirle consejos a Kissinger para fundar la Segunda República? Pésimamente mal, pésimamente mal. Recordemos que Henry Kissinger, que hoy tiene 93 años, fue el asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado del expresidente Richard M. Nixon, que tuvo que renunciar a raíz del escándalo de Watergate y luego siguió siendo el canciller, el secretario de Estado de su sucesor, Gerald Ford. Kissinger fue el hombre que hizo la apertura hacia la ex Unión Soviética, pero muy especialmente hizo la apertura hacia China, la China comunista, la de Mao Zedong, por allá por el año 1971, y permitió la negociación que terminó con la guerra de Vietnam luego en 1975, por lo cual recibió el Premio Nobel de la Paz. No se deje impactar porque el Premio Nobel de la Paz se lo dan a cualquiera en este planeta Tierra. Por ejemplo, se lo dieron a Obama, por ejemplo, se lo dieron a Menachem Begin, con lo cual eso absolutamente no tiene ningún valor. También el señor Trump, el señor Kissinger, es conocido por haber redactado en 1974, cuando era secretario de Estado del presidente Nixon, el famoso Memorándum de Seguridad Nacional número 200 de abril de 1974, que declara que es de interés para la seguridad nacional norteamericana reducir la población del planeta Tierra, porque hay demasiada gente consumiendo demasiados recursos, consumiendo demasiada comida, y los queremos tener nosotros, con lo cual qué bueno sería si desaparecieran, póngale, 2.000 o 3.000 millones de personas sobre la faz de la Tierra. Y citó como ejemplos de países que tendrían que reducir drásticamente su población a China, a la India, a Brasil y a Indonesia, que quizás sea parte de uno de los planes a muy largo plazo que pretende este nuevo orden mundial que se nos está imponiendo. Aquí en Centro y Sudamérica, especialmente en Sudamérica, fue uno de los instigadores del conocido Plan Cóndor, demandado de la Escuela de las Américas de Panamá, que, por ejemplo, a Chile le impuso al general Pinochet en 1973, a la Argentina la Junta Militar conducida por Jorge Rafael Videla en 1976, a Paraguay la continuidad de Alfredo Stroessner, al Brasil la continuidad del general Geisel, a Uruguay el régimen cívico-militar de entonces de Bordaberry.
y quizás un símbolo para nosotros argentinos muy importante fue que en junio de 1978, en pleno gobierno cívico-militar que había usurpado el poder aquí en la Argentina, vino el señor Kissinger a Buenos Aires para dar la bajada de línea fundacional del CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que es la sucursal en Argentina del poderoso Council on Foreign Relations, del cual por supuesto Henry Kissinger es miembro vitalicio, al igual que de la Comisión Trilateral de Rockefeller, al igual que el Grupo Bilderberg, al igual que el Foro Económico Mundial, y a partir de ahí Argentina quedó absolutamente entrampado en esta voluntad de poder emanado desde Estados Unidos y desde lo que es esa geopolítica del señor Henry Kissinger. Te paso toda la seguidilla de noticias que tienen que ver con este acontecimiento. Acá te pongo a Sputnik del 18 de noviembre. Trump se reúne con Kissinger para hablar de Rusia y de China. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en Nueva York con el exsecretario de Estado Henry Kissinger, encuentro en el que discutieron asuntos relacionados con China, Rusia, Irán y la Unión Europea. A ver, Kissinger fue a visitarlo para decirle lo que tiene que hacer, le habrá hecho una oferta que no podrá rechazar. Hay que ver si la aceptó o si la rechazó. Si la rechazó, pronto veremos la bala en el cerebro de Trump. Si no, pronto veremos cómo Trump actúa con respecto a Rusia, con respecto a China, con respecto a Irán y a la Unión Europea. Sigo con más noticias que tienen que ver con esto. Como Infobae titulaba esto el día 20 de noviembre. Kissinger advirtió que no hay que esperar que Donald Trump cumpla todas sus promesas de campaña. Es casi un vocero. O sea, no en esa reunión, muchacho. mirá, el exsecretario de Estado pidió no encasillar al flamante presidente de Estados Unidos por las políticas que planteó durante el proceso electoral. Lo consideró el mandatario electo más singular que jamás haya visto. A ver, si Kissinger salió a decir después de la reunión que no esperen, muchachos, ustedes del New York Times, del Washington Post, de la CNN, que Trump cumpla todo lo que dijo que iba a hacer porque yo ya lo convencí de que no. Y con esa voz de reptil, que mostramos en la semana pasada, una frase que lo rescataron todos los diarios es "We should give him a chance". Debiéramos darle una oportunidad a Trump para que muestre lo que realmente vale, y si lo dice Kissinger con una suerte de expresión de optimismo, es muy preocupante. Mirá lo que le dijo Kissinger según RT del 21 de noviembre. Trump es el presidente electo más genuino que he visto. Lo dijo en una entrevista con la CNN y pide dar una oportunidad al futuro inquilino de la Casa Blanca. Sí. Está todo dicho. Henry, ¿me podés definir genuino, por favor? Acá está todo dicho, todo dicho. Te pongo más que tienen que ver con esto. Acá está el robot pescador del 21 de noviembre. Altos directivos de Goldman Sachs se forran tras la victoria de Trump y Kissinger da su bendición. Bueno, dicen que las acciones de Goldman Sachs tuvieron una brusca subida en los últimos días. Acá dice, altos directivos de Goldman Sachs ganan enormes cantidades de dinero gracias a la victoria de Trump, y te ponen el gráfico de cómo tuvieron esta disparada exponencial las acciones de Goldman Sachs. Acá dice que altos ejecutivos de Goldman Sachs tenían más de 1 millón de stock options que debían vencer la próxima semana, pero gracias a un repunte sin precedente de las acciones de Goldman Sachs desde la victoria de Trump, Lloyd Blankfein, el CEO de Goldman Sachs, y sus amigos ganaron grandes cantidades de dinero vendiendo cientos de acciones. Mostrá un poquito más abajo cómo se sienten los señores de Goldman Sachs respecto de este hecho de que en definitiva... Ahí están las caras, de Lloyd Blankfein. Hay un poquito más abajo, ahí está. Evidentemente está muy contento. Ese es el CEO de Goldman Sachs, el señor Lloyd Blankfein. No lo veo triste por el triunfo de Donald Trump. No, mirá, qué bárbaro, che.
cómo nos toman el pelo a todos. Acá te pongo otra, cómo lo veía Clarín a este fenómeno, a este evento de Trump y Kissinger. El 17 de noviembre, Clarín titulaba: Donald Trump recibe al premier japonés y a Kissinger y prepara anuncios sobre el gabinete. Y acá el detalle que tenemos que tomar en cuenta es que lo recibe al premier japonés, a Shinzo Abe, quien aparecía en la tapa que The Economist hacía sus adelantos para el año 2016. Shinzo Abe. Shinzo Abe, luego de entrevistarse con Donald Trump, se subió a su avión pintado en la cola con el sol naciente. ¿Y a dónde fue? ¿Volvió a Japón? No. Vino a Buenos Aires. Trump hizo el triángulo Japón-Tokio, Tokio-Narita habrá hecho, Tokio-Narita, New York JFK, Buenos Aires S. Habrá hecho ese triángulo. Acá Shinzo Abe se reunió en Buenos Aires con Mauricio Macri y dice: Japón y Argentina son socios muy importantes que comparten valores fundamentales. Yo me pregunto si no habrá sido simplemente el que le trajo un mensaje que le entregó Donald Trump. Andá a decirle a este señor. Claro, andá a decirle a ese Mauricio. ¿Cómo se llame? Sí. Whatever his name. ¿Será eso? También otra cosa que llama la atención: mientras Shinzo Abe estaba acá en Buenos Aires, Japón fue arrasada por un terremoto. La planta nuclear de Fukushima otra vez fue arrasada por un terremoto. No fue de la intensidad de hace 8 años, pero sí fue. Mientras el mismísimo Shinzo Abe estaba acá en Buenos Aires. Llama la atención ese detalle. Igual vino acá a Buenos Aires acompañado de CEOs: Mitsubishi, Marubeni, Mitsui, Bank of Tokyo, Nippon Electric, Nippon Signal, Toyota, Honda, en fin. Sí. Al señor Macri eso lo hace particularmente feliz porque para él la política no existe, solo existen los CEOs, el dinero y la economía. Otra cosa ya escapa de su pantalla de radar por completo. Escapa, pero este terremoto que hubo en Fukushima la semana pasada nos hace preguntar otra vez si no estaremos frente a la gran catástrofe nuclear, y acá aparece otra carta, que es la carta de la muerte, en esta tirada de tarot que nos plantea The Economist. Poneme la carta de la muerte. Acá se ve la muerte. Abajo a la izquierda. ¿Qué quiere decir la muerte? Fin de ciclo y renacimiento. Sí. Desesperanza, cambio repentino. Eso significa en el tarot esta carta de la muerte. Y en la arcana mayor justamente es la carta número 13 y es interesante, ahí está uno de los 4 jinetes del apocalipsis, la muerte, con la guadaña que figura el número 7 y el 7 es el número del planeta Saturno. Un gran hongo de estallido nuclear. Un gran hongo de estallido nuclear, el sol rojo y adelante, no sé si se alcanza a ver ahí, un río seco, con lo cual coincide totalmente con todas las visiones apocalípticos del libro de la Revelación de Juan, que es el último libro del Evangelio. El sol rojo se lo ve detrás como la bandera de guerra del Japón. Llama la atención eso, y se ve el océano disecado y el pez muerto. Sí. Y eso ya es un hongo atómico, no hay ninguna duda, porque lo han dibujado como lo hemos visto en esas terribles fotos de los años 50, ¿no? Y ahora pongamos de vuelta la tirada de cartas. Acá tomemos otra de las cartas que no es casualidad. En esta tirada de cartas, les digo, voy a traer una tarotista para hacer la interpretación de esta tirada de cartas, porque acá son las 8 cartas que se tiran, se las tira boca abajo, y el consultante tiene que develar 2 de ellas, y acá las 2 seleccionadas son la del juicio, y la otra carta seleccionada es esta, la estrella. Ahí tenemos la carta de la estrella. La carta de la estrella, ¿qué quiere decir el arcano de la estrella en el tarot? Habla de esperanza, de ayuda inesperada, de inspiración en su aspecto positivo, pero en su aspecto negativo habla de calamidades y de guerra. Y no es casual que acá en la ilustración es como que se están viendo las estrellas, el firmamento, pero se lo está viendo desde un planeta rojo, no desde un planeta azul como es el planeta Tierra. Se lo está viendo desde un planeta rojo
que es Marte. Y Marte en la mitología es el dios de la guerra. Así es, Ares, Marte. Claro, entonces si asociamos Marte con la visión de un cometa, para los antiguos siempre el paso de un cometa eran calamidades. Cuando vino el cometa Halley, a principios del siglo XX, la guerra trajo para los italianos. Calamidades, estamos hablando de calamidades. También te ponen un montón de estrellas con un montón de caras no identificables, no se puede identificar quiénes son los personajes de las estrellas, pero si son estrellas, serán celebridades, serán estrellas de Hollywood. Puede ser, claro. Claro, vaya uno a saber a qué se están refiriendo, pero sí está claro de que no es una carta que trae un buen augurio. Enrique, no se me había ocurrido eso. Es muy importante lo que acabas de decir. Si son estrellas, o sea, celebrities, fíjense cuán formadores de opinión pública son justamente los celebrities a nivel mundial, en Estados Unidos, en Europa y desde luego también en la Argentina, donde muchos jóvenes especialmente basan su vida, sus valores, su estilo de vida, acoplan sus opiniones a lo que dicen, por supuesto, las celebrities, las estrellas, con lo cual no habría de sorprender que esto que decís vos sea efectivamente así, que parte del manejo de la guerra psicológica la van a seguir haciendo con mayor intensidad, a ver qué opinan las celebrities. ¿Debiéramos bombardear a Siria o no? A ver, celebrities, ¿qué opinan? Sí, pero esto, y volvamos de vuelta a la tirada en general, esto, El Mundo en 2017, es un adelanto de una edición de The Economist que todavía no salió a la luz. La edición de The Economist que hoy está en circulación en su emisión regular, porque esta es una emisión especial, la emisión regular de la revista The Economist, que está circulando ahora, la empezaron a promocionar cuando la editaron, salió a la luz, con este video. Veamos el video. Es un video muy extraño, llamativo, aparece Trump como personaje central, Putin también aparece, Nigel Farage, Brexit. Marine Le Pen, Sí. pero se va viendo que se trata de un cuadro y hablan del nuevo nacionalismo. Que eso es muy interesante porque este cuadro, que este pseudo cuadro que han hecho, es una suerte de imitación, una burla, debiéramos decir, de un cuadro que realmente existe, que si lo pudiéramos poner en pantalla sería bueno, de un pintor norteamericano que pintaba siempre escenas de la guerra revolucionaria norteamericana que le dio la independencia ante Inglaterra. Este cuadro en particular que usted está viendo se llama The Spirit of 1776, el espíritu del año 1776, que es cuando Estados Unidos declara su independencia de Inglaterra, y son todo un símbolo de ese heroísmo, porque lo fue realmente, ese heroísmo independencista norteamericano. Los que vieron la película The Patriot con Mel Gibson vieron ahí un ejemplo un poco dramatizado de ello, y del pintor norteamericano que se llamó Archibald Williard, vivió entre 1836 y 1918, y creo que en alguna medida, por supuesto que este es un cuadro muy nacionalista para cualquier patriota auténtico norteamericano, y The Economist está riendo por doble partida. Por un lado, porque este nuevo nacionalismo lo consideran algo espantoso, terrible, a ver si podemos, ahí está, podemos poner la tapa. Y en segundo lugar, que todavía Inglaterra sangra por la herida que Estados Unidos se declaró independiente de Inglaterra precisamente en 1776. Bueno, esta es la edición que está circulando y vamos a hojearla por dentro. ¿Qué aparece por dentro en esta revista? A ver, esta nota, la nota de tapa, poneme la nota de tapa, el nuevo nacionalismo en el mundo de Trump. Sí. Permíteme hacer un par de comentarios. Hacen una gran diferenciación entre lo que llaman en este artículo de New Nationalism, entre el nacionalismo cívico, dice, que es bueno, porque es ese nacionalismo que hace que Canadá trate de unificarse, que Alemania apoyara a su equipo de fútbol cuando fueron los huéspedes en la Copa Mundial de 2006, que representa un nacionalismo que reconoce los valores universales como la libertad y la igualdad, dice, pero no. Estos seres que ellos muestran en esta portada, Putin,
Trump, Nigel Farage y detrás la señora Le Pen por Francia, es el nacionalismo étnico, es un nacionalismo agresivo y nostálgico, que estoy leyendo literalmente, que se basa sobre la raza y la historia y que trajo momentos tan oscuros en el siglo XX en todo el mundo. En definitiva, dice, ese nacionalismo étnico es lo que nos permite interpretar la mente de Vladimir Putin, que rechaza los valores liberales cosmopolitas, o en Turquía de Erdogan, que le ha dado la espalda a la Unión Europea y mira hacia otro lado. En la India, a Narendra Modi, así va mencionando todos los nacionalismos que a los ingleses no les gusta, el de la China también. En definitiva, dice, pero acá hay un problema, y acá está quizás la base que es para interpretarlo. Dice, ha habido un fracaso. ¿Y cuál es el fracaso de este sistema mundial? Que es muy difícil, y da un ejemplo puntual, ser al mismo tiempo para un ciudadano, por ejemplo, para un francés, católico, alsaciano, francés y europeo, todo al mismo tiempo. Pareciera que para la gente eso no funciona. Y lo que han tratado de hacer en este mundo unipolar es que las personas se sientan ciudadanos del mundo, pero que también se sientan identificados con su religión, pero hasta ahí nomás, que sea bastante light y quizás, ¿por qué no?, con la zona donde nació. Y hay una frase muy buena que dio la actual primer ministra británica, Theresa May, dijo, ser ciudadano del mundo es no ser ciudadano de absolutamente nada, igual que los ingleses son muy nacionalistas, porque para ser ciudadano hay que identificarse con la propia nación y con el propio terruño, de manera que The Economist acá está diciendo que este nuevo nacionalismo étnico lo que está haciendo es una suerte de clavo en el ataúd de este cosmopolitanismo que quisieron imponer, esta globalización que en definitiva está declarando su fracaso total. Pero guarda, que estén admitiendo que han fracasado totalmente no quiere decir que se han rendido. De manera que empecemos a ver, y esta etapa de The Economist es muy interesante, qué nueva cosa van a surgir, cómo se van a reinventar, a reingenierizar, como hacían las empresas por allá por los años 90, para poder volver a nacer quizás como una hidra, en vez de mostrar la cabeza que viene mostrando hasta ahora, sacar esa cabeza y mostrar otra. Sigamos hojeando el interior de esta edición del mes de noviembre de la revista The Economist, titulada Nota de Tapa al Nuevo Nacionalismo. Adentro también hay otra nota que habla de política global y habla de la Liga de los Nacionalistas. Alrededor de todo el mundo los nacionalistas están ganando terreno. ¿Por qué?, preguntan. Salvucci, ¿estamos ganando terreno en la Argentina? Por supuesto que sí, innegablemente que en Argentina es parte de un fenómeno mundial. Nosotros preferimos llamarlo un poco la hora de los pueblos, que fue una frase que se utilizó en la época de los nacionalismos del siglo XX, pero ahora vuelven a tomar fuerza esos nacionalismos en todo el mundo, pero según los cánones del siglo XXI, y con una ventaja: ya hemos experimentado los estragos que ocasionan a aquellos que nos quieren imponer un sistema globalizado, una única estructura de poder unificada en beneficio de ellos. No sé si podemos poner esa imagen nuevamente, sí, de ese artículo. Fíjense el dibujo ese que han hecho, ese collage. Lo muestran ridiculizándolos a todos, exagerándoles sus mandíbulas. El que más fuerte habla de estos nacionalistas, obviamente, es Trump de Estados Unidos, pero también lo hace con muy molesta fuerza el señor Putin de Rusia, Nigel Farage del Reino Unido, Marine Le Pen, posiblemente la próxima presidenta de la República Francesa por Francia, Geert Wilders de Holanda, Erdogan de Turquía, Xi Jinping de China, Modi de la India. Evidentemente son países muy poderosos, con milenarias historias en algunos casos, que se están dando cuenta que lo que se necesita, lo voy a decir con mis palabras, es un mundo multipolar donde haya un respeto mutuo de las diferencias culturales, lingüísticas, religiosas, estilos de vida, formas de hacer las cosas, y que no hay un único sistema estandarizado para todos. Aclaremos esto cuando hablamos de nacionalistas. El señor Trump representa un nacionalismo norteamericano que está bien para ellos. Los norteamericanos, hay todo un sector que son así, les gusta ese estilo Rambo. Rambo no llega a su carta y le toca el timbre y le pide si puede pasar. Entra pateando a los tiros y se mete de prepo. Es el estilo norteamericano, no es el estilo argentino. Es más, no es el estilo latino de ninguno de los países de nuestro continente. Y así sucesivamente. Putin supongo que lo hará a su estilo, y Marine Le Pen,
una gran nacionalista, lo hace con ese estilo muy emotivo del nacionalismo francés. No olvidemos que cuando se habla de chauvinismo, Chauvin era el personaje de una novela francesa, o sea que los chauvinistas por excelencia son los franceses. Bueno, acá la nota de The Economist nos habla de la Liga de los Nacionalistas. Ahora volvamos a la tirada de tarot de The Economist y tomemos la otra carta, la Rueda de la Fortuna. ¿Qué nos muestra la Rueda de la Fortuna en este caso? Bueno, evidentemente lo primero que se nota acá es Merkel, chau Merkel. Una Merkel a la que la parte un rayo. En el trasero parece, claro, que la parte. O sea que un destino nefasto para Angela Merkel. Pero del otro lado, donde brilla el sol, porque ahí es donde la parten los rayos del lado derecho, pero del lado izquierdo brilla el sol en la Rueda de la Fortuna, y ahí está Marine Le Pen. Con la bandera de Francia. Claro, nos estará diciendo esta carta, la Rueda de la Fortuna, que es la hora de Marine Le Pen. Y acá el que le sigue abajo y en la dirección que también va a ser afortunado, porque la rueda gira en el sentido horario, aparentemente como se nota en esta, por cómo se mueven las banderas, por cómo están las cabezas, uno deduce que esta rueda gira en sentido horario. El que le sigue es este personaje holandés. Geert Wilders, Geert de anteojos, Wilders, que es del Partido de la Libertad, también otro partido nacionalista moderado, inteligente holandés, que se da cuenta, por ejemplo, tanto Marine Le Pen como Geert Wilders son dos exponentes de me quiero ir de la Unión Europea porque no funciona. Es algo tan sensato como decir, no quiero que el destino de Holanda o el de Francia sea regido por unos burócratas que no trabajaron en su pálida vida desde Bruselas, que fue exactamente lo que pasó con el Brexit en Inglaterra. El pueblo dijo, no quiero que las decisiones del trabajo y del trabajador británico se decidan en Bruselas. Mirá qué cosa cada vez que hablan en los medios de los nacionalistas y tienen que escribir acerca de un nacionalista tal, ya sea en este caso Marine Le Pen, Donald Trump, o si hablamos de Holanda, Geert Wilders, siempre los tildan de xenófobos, racistas, pero étnicos. el primer San Benito que les colocan es xenófobos. Sí, xenófobo. A ver, ser nacionalista por un lado y ser xenófobo por otro son dos cosas totalmente distintas. Un nacionalista es alguien que prioriza el interés nacional porque reconoce que es el único instrumento para promover el bien común de los habitantes de la nación. Si este concepto de nacionalismo se llevara adelante en todos los países del mundo, todos los países del mundo se verían bien desarrollados y ninguno se vería en la necesidad, ningún habitante de ningún país se vería en la necesidad de tener que abandonar su país para irse a otro con todo lo que implica el desarraigo para un ser humano, la carga terrible psíquica que provoca en un ser humano el desarraigo es terrible, y el desarraigo siempre se da o porque hubo una guerra o porque hubo una crisis económica terrible. Nuestro desarraigo, nuestra emigración, los argentinos que se fueron o por las grandes crisis económicas que cíclicamente cada 12, 15 años vivimos, o cuando hubo una guerra contra la población civil, que fue el proceso cívico-militar, que se dedicó a perseguir a los civiles y muchos tuvieron que emigrar de nuestro país. Este es el caso de la Argentina, pero el caso de Siria, por ejemplo, los sirios que se tienen que ir de Siria huyen porque sus ciudades fueron devastadas. Esto mismo pasó en Irak, en Libia, en un montón de países, en los Balcanes, o el caso de África, porque sus países son arrasados por crisis económicas. Entonces, ¿quién provoca las guerras y quién provoca las crisis? Los mismos que a la hora de escribir en los periódicos de los cuales ellos son los dueños,
tildan de xenófobo a todo aquel que pretenda defender el interés nacional. Claro, acá, y aprovechamos para dar un poco de una base doctrinaria sustentada 100% por el proyecto Segunda República. Somos nacionalistas porque amamos lo propio. Somos nacionalistas continentales, como decimos, iberoamericanos, porque amamos la cultura de toda Iberoamérica. Por eso el auténtico nacionalista, por sobre todo, ama, quiere, se identifica con lo propio. El xenófobo odia al otro. El xenófobo odia al del otro lado, no sabe por qué, es irracional, odia. El auténtico nacionalista no odia a nadie, ama lo propio y respeta al otro, cosa que los demócratas de hoy, sustentados en Estados Unidos, y lo defienden, y los que hoy están en Estados Unidos, manejando Estados Unidos, la Unión Europea, o nuestros respectivos países ocupados por caballos de Troya, en definitiva, no aman lo propio y son los instigadores de odio hacia lo de afuera, que no es una base común. Claro, y los instigadores de ese odio son casualmente los medios que satanizan a un colectivo en particular, por ejemplo, a los musulmanes, asociándolos con terroristas. Musulmán igual terrorista, te ponen en todos los medios. ¿Vos te das cuenta, Enrique, la barbaridad que es hablar de terrorismo, fundamentalismo islámico? Estamos identificando a una religión, le estamos colocando el mote de terrorista, más allá de que puede haber individuos que hay que capturarlos, juzgarlos, sí, que se dedican a eso, porque también hay terroristas católicos, hay terroristas protestantes, hay terroristas ateos y hay terroristas judíos. Y no por eso uno va a satanizar a toda una etnia. Pero los medios, como bien dice Enrique Romero, decidieron la guerra contra el terrorismo islámico es una forma de generar un odio y estereotipar al hombre, a la mujer de fe musulmana. Yo pensé que ya no había más discriminación por razones religiosas, pero pareciera que en los grandes centros de poder, Nueva York, Londres, París, Alemania, Tel Aviv, Buenos Aires, la discriminación religiosa está a la orden del día. Volvamos a la carta, la rueda de la fortuna. Este arcano en el tarot, en sus aspectos positivos, habla de cambio, fortuna, éxito. En su aspecto negativo habla de retroceso, volver al pasado. Y acá la dualidad que plantea este arcano cabe en los dos aspectos. Cambio, fortuna, éxito, para Marine Le Pen será, para Geert Wilders. Retroceso y volver al pasado también, una Francia que retrocede, una Holanda que retrocede, que sale de este lugar donde la metieron en la Unión Europea, sale del euro y vuelve a su pasado, a su moneda, al franco francés, el florín holandés. Sí. Fíjate vos otra interpretación sutil. Si gana Marine Le Pen en Francia y Francia hace el Frexit, la Unión Europea murió, porque la Unión Europea es una hija ideológica de la geopolítica de Francia de Charles de Gaulle. Y por otro lado, si realmente ese relámpago que le toca el trasero a Angela Merkel, la actual canciller alemana, implica de que va a tener que ceder la Cancillería y otro va a ser canciller, pareciera entonces que esta tradición geopolítica alemana, impuesta porque fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, de estar siempre subordinados a Nueva York, Londres y París, podría cambiar y una nueva dirigencia alemana podría empezar a mirar, algo que hemos explicado muchas veces en este programa, hablando de estas placas tectónicas geopolíticas que van moviéndose y naciendo, una futura Alemania podría empezar a mirar más hacia el este, hacia ese eje euroasiático, Berlín, Moscú, Pekín, y guay si el mundo cambiaría entonces. Déjame ahora hacerte una seguidilla de notas que tienen que ver con la situación del nacionalismo en Europa, recortes de los medios. Acá te pongo el diario El Mundo, el diario español, y habla de la victoria de Trump puede ser positiva para el proyecto europeo. Trump no quiere levantar un muro dentro de Estados Unidos entre Texas y Luisiana. Nuestros nacionalistas sí quieren partir la Unión Europea. Me parece bárbaro. Pero bueno, te pongo más noticias. Acá te pongo Telam, la agencia de noticias oficial del Estado argentino. Trump pone a Europa frente al espejo de su propia derecha nacionalista.
A ver, entendamos, acá los del gobierno argentino están aterrados, no entienden nada de qué se trata esto del nacionalismo y este título es el fiel reflejo. La posibilidad de que el magnate tome las riendas de Estados Unidos encendió las alarmas en Europa, donde líderes xenófobos y de extrema derecha nacionalista, ¡qué horror!, qué infantil, avanzan en un similar contexto de irritación social e inseguridad económica. A ver, entendamos, la irritación social producto de la inseguridad económica hace que los ciudadanos se pregunten si este proyecto globalizador internacionalista era el adecuado, llegan a la respuesta de que no, entonces se dan cuenta de que lo único que les puede oponer a esta globalización internacionalista se llama nacionalismo, la ideología del nacionalismo que defiende el interés nacional por encima de cualquier otro interés. Te pongo más noticias. Acá te pongo La Razón de España, el diario La Razón de España. El nuevo nacionalismo acecha a Europa. Sangran por la herida. Todos los medios está claro que son propiedad de bancos. Un infantilismo absurdo. Tengan en claro, todos los medios del mundo hoy son propiedad de bancos. Los bancos son propiedad de esta élite global. Directa o indirecta. Entonces no esperen que en los medios titulen noticias que sean favorables a este fenómeno que se está dando, que no es otra cosa más que la resistencia. A ver, entendí que con que un diario tenga una fuerte deuda con Goldman Sachs y tenga un crédito que tiene que pagar, va a ser que no se va a tirar en contra de Goldman Sachs. Claro. Bueno, el nuevo nacionalismo acecha a Europa. Tras la victoria de Trump y el Brexit, los franceses e italianos pueden ser los siguientes en sucumbir a la tentación populista que recorre el mundo occidental, dicen. Qué infantiles. Qué locura, qué locura. El país de España, te pongo. Europa en la globalización del descontento, titulan. El terremoto con epicentro en Washington sacudirá los frentes que hoy tiene abiertos la Unión Europea. Ahí está, esto lo titulaban el 19 de noviembre, El País de España, uno de los principales diarios españoles. De vuelta te pongo La Razón de España. El fantasma del nacionalismo recorre Europa. Sí, es como citarlo un fantasma. El manifiesto comunista de Marx y de Engels empezaba así: un fantasma recorre Europa, que es el fantasma del socialismo. Están haciendo, pero ya el nivel bajo de infantilismo, que en realidad solo se entiende cuando uno entiende que están al borde de un ataque de nervios, de un ataque de pánico. Claro. Por favor, poneme de vuelta la carta de la rueda de la fortuna. Ahí la vemos, la rueda de la fortuna. Está claro que la suerte de Angela Merkel no es favorable para su proyecto. Mirá lo que pasa en Alemania, según la Gaceta, también de España, el diario La Gaceta. AfD contraataca a la estrategia de Merkel. Petri será candidata. La formación elige a su líder como candidata para las elecciones de la Cancillería, mientras que crece el apoyo de la ciudadanía. Si podemos mostrar un poquito más la foto. Interesante, sí. La dama que vemos ahí se llama Frauke Petri, es la jefa de Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania, que es este partido fundado apenas en el 2013, que ya logró en la propia jurisdicción de Angela Merkel el 21% de los votos hace pocas semanas, y que ya se posiciona como un partido de fuerza nacional en toda Alemania, y que sí, pareciera que podría ser una, junto con alguna alianza, que la pueda llegar a desplazar a Angela Merkel. Mirá cómo titulaba La Razón de España otra vez. Están terribles estos de La Razón en España. ¿Cómo frenar el auge de la populista AfD? El partido xenófobo ha ganado terreno con su rechazo a la política migratoria. En lugar de preguntarse por qué migra la gente de su país, por qué la gente se lanza hacia un desarraigo, dejando atrás toda su historia y todas sus raíces en busca de no sabe qué, en un país ajeno. ¿Por qué lo hace la gente? ¿Por qué? Porque los bancos
y estos señores que pretenden manejar el mundo han destruido sus países. ¿Por qué en los medios no hacen un análisis de qué tan destruido y por culpa de quién quedó el país de ese tipo que tuvo que emigrar? Permitime, si pudiéramos poner un segundito de vuelta ese artículo de La Razón de España, expliquémoslo desde el punto de vista del proyecto Segunda República. La globalización es algo que viene impuesto de arriba para abajo, de los bancos sobre los pueblos, de los medios de comunicación a través de la guerra psicológica para dominar a los pueblos, de las fuerzas militares que destruyen a países enteros ordenados por centros de poder globalizados, privatizados, que después le ordenan a el Pentágono o a Inglaterra o a Francia, vaya y bombardee a Irán, o vaya y bombardee a Irak, o vaya y bombardee a Libia, destruya a Libia. O sea, la globalización es un monstruo pesado, un leviatán planetario impuesto de arriba para abajo. Y los pueblos, como ya ha llegado la hora de los pueblos, se dan cuenta que para sacarse de encima algo que fue impuesto de arriba para abajo, hay que trabajar exactamente al revés, de abajo para arriba. Entonces lo que ellos llaman nacionalismos étnicos, xenófobos, populistas, no. Son los pueblos que van reaccionando de abajo para arriba para decir, vamos a recuperar nuestra Francia, nuestra Alemania, nuestra Inglaterra, nuestra Estados Unidos, o como decimos nosotros, nuestra Argentina, que ha sido usurpada por algún caballo de Troya, se llame Temer en Brasil, Macri o Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, Hollande en Francia o Angela Merkel en Alemania, han sido cooptados, han sido copados de arriba para abajo. Sabemos los pueblos, instintivamente los trabajadores, que tenemos que recuperar a nuestras respectivas patrias nacionales de abajo para arriba. Y el pueblo marchando por las calles, exigiendo que le devuelvan su nación a estos globalizadores, los llena de pánico. Entonces todo esto que está mostrando Enrique Romero es que ya se la ven venir y no saben a dónde huir. Quizás hay que ayudarlos a, no sé, a huir a alguna otra parte. Sí, sí. Mirá esta otra. Acá te pongo la CNN. Mirá lo que titulaba. A pesar de la tranquilidad, Obama advierte a Europa de un mundo más malvado. Así titulaban el 18 de noviembre, porque Obama fue a despedirse. ¿Te puedo decir algo terrible de esto? Sí, hay una frase famosa de George Bush padre, el papá de Baby Bush, que cuando asume el gobierno en 1991, dice, queremos trabajar por un kinder, gentler world, un mundo más amable, un mundo más gentil, que era lo que él le había prometido al mundo, no cumplió. ¿Y qué está haciendo Obama diciendo, parafraseándolo a Bush padre, dice, lo que viene ahora con los nacionalismos xenófobos, populistas, nacionalistas, es un mundo más malo, más duro, más complejo. Hay que pararlo. Y ese es el mensaje que le llevó Angela Merkel. Y Angela Merkel le debe haber dicho, negro, no sé cómo hacer eso. ¿Cómo se hace eso? Sí. Está claro que estos señores que pretenden manejar el mundo a través de sus CEO, sus dirigentes como este negro Obama, y a través de los medios que son de su propiedad y publican los títulos que a ellos se les antojan, están desesperados y se les nota. La cereza, esto que vos acabás de leer, Enrique, que entiendo que salió en CNN, sí. En otra parte dicen que Obama le dijo a Merkel, tenemos que ser tolerantes con las razas y las tribus, los nativos y los inmigrantes. Los cristianos, los musulmanes y los judíos no pueden tolerar esto. Es hora de tirar abajo los muros, aludiendo por supuesto al muro que quiere hacer Donald Trump, que es todo lo contrario. Y yo me pregunto, ¿y Palestina? ¿No hay un muro en Palestina de 840 kilómetros, 20 metros de alto, con puntos militarizados para que el que quiere trabajar en la otra cuadra tiene que hacer horas de cola para que le permite un soldado israelí, si pasa o si no pasa, lo puede toquetear, lo puede vejar, le puede hacer lo que se le da la gana? Ese muro del oprobio, ¿no es un muro también? Pero no, parece que Obama esa parte no la vio. Bueno, mirá, dentro de esta misma The Economist, del nuevo nacionalismo, también aparece esta nota, acá te la pongo.
Las relaciones anglo-germanas están definidas por la incomprensión mutua. Y acá parece que Theresa May y Angela Merkel no se entienden. Y no, si una le habla en alemán y la otra le habla en inglés, es probable que aparte, no se perdón, cuando uno fue derrotado y te pone la pata en la cabeza y el derrotado dice, hago todos los deberes pero me siguen poniendo la pata en la cabeza, es difícil que se entiendan. Nadie, ninguna nación que ha sido derrotado por Inglaterra ha podido no experimentar, como lo experimentamos los argentinos, que después la venganza británica dura generaciones. ¿Por qué no? Siglos. Sí, es verdad eso. Dura España lo sabe. Sí, España lo sabe. En Argentina lo sabemos. Esta venganza dura desde 1806 y 1807, en donde echamos a los ingleses cuando nos vinieron a invadir. La Guerra de las Malvinas fue un capítulo más de esa venganza, que ya lleva 200 años. Mirá cómo titulaba Reuters lo que está pasando en Europa. Le Pen dice que la paz mundial se beneficiaría de un triunfo Trump-Putin-Le Pen, en contraposición a lo que le decía Obama a Angela Merkel, que el mundo está cada vez más malito. Y recordemos que cuando a Marine Le Pen hace 2 años le preguntaron, pero ¿cuál es la ideología del Front Nacional que fundó su papá y que ahora usted conduce y que posiblemente la lleve a la presidencia? Y se quedó pensando unos segundos y dijo, el Front Nacional francés es una especie de peronismo a la francesa. Yo le entiendo a esta dama, la entiendo muy bien. Por otro lado, mirá Sputnik de lo que nos advierte, quién va a ser el contrincante, quién le va a disputar, aunque sea un pedacito de la torta electoral a Marine Le Pen. Acá poneme la nota de Sputnik del 17 de noviembre. El candidato Macron de los Rothschild a las elecciones presidenciales. ¿Quién es este Emmanuel Macron? No es en chanza, es el exministro de Finanzas de Hollande, el actual presidente Hollande. Emmanuel Macron anunció que es candidato para oponerse al Front Nacional de Marine Le Pen, y Macron representa los intereses de los Rothschild y ocupaba un puesto directivo en el banco Rothschild & Company de París. Qué bonito, qué bonito. Entonces, si el problema del nacionalismo es que es xenófobo porque odia a los inmigrantes, nadie se hace la pregunta, ¿y por qué los inmigrantes tienen que emigrar, dejar sus países y venir a un país ajeno donde va a ser difícil la vida para ellos, como para cualquier inmigrante en cualquier lugar que no es el suyo, el famoso sapo de otro pozo? Enrique, la misma pregunta se tendría que hacer Trump, que quiere hacer este muro con México. ¿Por qué tantos mexicanos se fueron a Estados Unidos? Porque Estados Unidos ha apoyado sistemáticamente gobiernos de caballos de Troya, traidores y de narcotraficantes en algunos casos, como lo hace con Peña Nieta ahora, como lo hizo con Vicente Fox hace unos años, como lo hizo con Calderón. El propio Estados Unidos apoya a presidentes que destruyen a sus pueblos y después quieren huir. Y en México, obviamente, la huida más fácil es a través de la frontera con Estados Unidos. Sí, bueno, pero esta pregunta que surge, no se la hacen. Entonces, mirá cómo titulaban en el año 2015, en una nota los de The Economist también, ¿cuál es la alternativa?, se preguntaban. El capitalismo no es perfecto, pero es mejor que otros sistemas. Así titulaba The Economist. O sea, no hay otra opción, somos la única opción. Ni se atrevan a pensar en una opción, porque no hay, somos nosotros, nada más. Sí, y no se preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué el capitalismo está destruyendo las naciones? ¿Por qué la gente se tiene que ir de sus países? Nadie le preguntó eso. Y acá también The Economist publicaba otra nota el 2 de julio de este año, que hablaba también de este consenso para la globalización. El consenso se derrumba. Se derrumba, exactamente. Se derrumba el consenso. Economistas que hacen predicciones en contra de la globalización. ¿Me permitís hacer un comentario rápidamente? Cita un estudio amplio de un geopolítico, Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard, que dice, el problema está hoy en día es que la disolución del Estado Nacional es resistido. En definitiva, las sociedades tienen que elegir en ser integradas a nivel global,
totalmente soberanas y democráticas. Y nos hemos dado cuenta que las tres cosas al mismo tiempo no van, porque queremos que todas las sociedades se integren globalmente, es nuestro proyecto unipolar. Pero por otro lado, las sociedades cada día más dicen, pues sí, pero quiero tener soberanía. Si soy Inglaterra, no quiero que las decisiones mías de mi fuente de trabajo se tomen en Bruselas. Entonces queremos ser soberanos. Pero al mismo tiempo la democracia es un dogma. La democracia dejó de ser una doctrina. La democracia pasó a ser un dogma, como la Trinidad. No se cuestiona. Entonces este genio de la Universidad de Harvard, después de 50 años se dio cuenta, y The Economist lo toma como un tipo, qué bien que piensa este hombre, que no se puede estar globalmente integrado, completamente soberano y democrático al mismo tiempo. A lo sumo podemos tener dos de estas tres cosas, que es una forma de decir, el modelo nuestro no sirve para un carajo. Bueno, ¿me dejás hacer una pausa? Usted no se vaya, nosotros enseguida volvemos. La Segunda República está muy cerca. Una verdadera democracia que priorice el interés nacional y que lleve a nuestra nación a ser la potencia mundial que hemos sido y que debemos ser. Sumate y suma tu voz al proyecto Segunda República. Cabildo abierto del proyecto Segunda República. Jueves 1 de diciembre de 2016. Calle José Mármol 760, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Proyecto Segunda República. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. El nuevo libro de Adrián Salvucci desenmascara los mecanismos del sistema de deuda pública. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. Disponible en mercadolibre.com.ar. Allí encontrará el libro en su versión estándar, así como la edición especial, dedicada y autografiada por el autor, la cual se ofrece como bono colaboración al proyecto Segunda República. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres, de ediciones PSR. Presentamos el proyecto Segunda República, un movimiento ideológico para pensar el país, que nació por el 2001, a partir de la voluntad de un grupo de personas que, al igual que muchos otros, creyeron que ya era hora de un cambio de paradigmas en la forma de administrar nuestra nación. Los que adherimos a esta iniciativa componemos una comunidad de argentinos que comparten el deseo de terminar con las malas prácticas del gobierno que nos mantienen sometidos y en constante desventaja ante el resto del mundo. El proyecto se construye sobre 5 pilares: restaurar el Estado soberano como institución fundamental al servicio de los intereses del pueblo de la nación, recuperar la moneda soberana, impresa por un Estado soberano y al servicio de la economía real del trabajo y la producción. Rechazo del concepto de deuda financiera. Tenemos que saber cuánto debemos, a quién y por qué. Las deudas legítimas las vamos a abordar, las dudosas las vamos a investigar y las ilegítimas las vamos a repudiar. Liberación de las instituciones republicanas de su dependencia del dinero, para que cualquier ciudadano competente tenga voz y voto en todos los niveles de la administración del Estado. Recuperar los valores éticos y morales, porque la política debe estar subordinada a los valores culturales y éticos propios de la nación argentina. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Conoce más de esta propuesta en www.proyectosegundarepublica.com. Busca en Facebook la página oficial del PSR, los videos semanales en el canal de YouTube del canal TLB1 y las páginas regionales del PSR para contactarte con personas de tu provincia. Un libro infaltable para todo argentino es la nueva obra del doctor Juan Gabriel Lavaqué sobre el último gobierno peronista. Lo puede adquirir en Mercado Libre, en los datos que van con este video, y ahí sí lo va a poder saber de alguien que vivió la experiencia de lo que fue el último gobierno democrático hasta el 24 de marzo de 1976. El último gobierno peronista del doctor Juan Gabriel Lavaqué.
¿Querés ayudarnos a seguir creciendo? Seguinos en todas nuestras redes en internet. Facebook.com/Proyecto Segunda República, Twitter.com/PSR-Argentina. En YouTube seguinos en 6 canales. Canal TLB1, el canal de Adrián Salvucci, el canal de QQ, videos PSR, revisionismo PSR y defendamos la Patagonia. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Acá seguimos con la segunda parte de este bloque internacional. Y bueno, vayamos a lo que va a pasar dentro de Estados Unidos. Mira, esta es la página del New York Times, el diario más importante de los Estados Unidos. Mostrame la página. New York Times titulaba un video que es el primer mensaje que hace Trump a la población estadounidense ya como presidente electo, en el cual habla de cuáles van a ser sus puntos principales, sus primeras medidas de gobierno. ¿Vemos el video? Sí, sí. Dale. Today I would like to provide the American people with an update on the White House transition and our policy plans for the first 100 days. Our transition team is working very smoothly, efficiently, and effectively. Truly great and talented men and women, patriots indeed, are being brought in, and many will soon be a part of our government, helping us to make America great again. My agenda will be based on a simple core principle, putting America first. Whether it's producing steel, building cars, or curing disease, I want the next generation of production and innovation to happen right here on our great homeland, America, creating wealth and jobs for American workers. As part of this plan, I've asked my transition team to develop a list of executive actions we can take on day one to restore our laws and bring back our jobs. It's about time. These include the following. On trade, I am going to issue our notification of intent to withdraw from the Trans-Pacific Partnership, a potential disaster for our country. Instead, we will negotiate fair bilateral trade deals that bring jobs and industry back onto American shores. On energy, I will cancel job-killing restrictions on the production of American energy, including shale energy and clean coal, creating many millions of high-paying jobs. That's what we want. That's what we've been waiting for. On regulation, I will formulate a rule which says that for every one new regulation, 2 old regulations must be eliminated. So important. On national security, I will ask the Department of Defense and the Chairman of the Joint Chiefs of Staff to develop a comprehensive plan to protect America's vital infrastructure from cyber attacks and all other form of attacks. On immigration, I will direct the Department of Labor to investigate all abuses of visa programs that undercut the American worker. On ethics reform, as part of our plan to drain the swamp, we will impose a 5-year ban on executive officials becoming lobbyists after they leave the administration, and a lifetime ban on executive officials lobbying on behalf of a foreign government. These are just a few of the steps we will take to reform Washington and rebuild our middle class. I will provide more updates in the coming days as we work together to make America great again for everyone, and I mean everyone. La verdad, me gustan mucho todas las medidas que quiere tomar. Me gusta mucho. Innegable. Cualquiera de estas medidas las tomaríamos desde Proyecto Segunda República. Me llama mucho la atención la última, que es totalmente acertada, pero ¿cómo es? Le va a prohibir a quienes fueron funcionarios del gobierno pasar del otro lado del mostrador al mostrador de los lobistas. De por vida. De por vida, y les va a prohibir ser lobistas para potencias extranjeras. ¿Cómo es esto? Bueno, vos sabés que una de las pautas que vamos a seguir desde este programa en las semanas y meses por venir es ir evaluándolo a Trump
Como dijo Kissinger, hay que darle la oportunidad, vamos a ver realmente cuál es su desempeño real. Y a mí lo que va a hacer Obama, lo que va a hacer Trump respecto a si Obamacare, que es el sistema de salud de ellos, si la va a meter en cana o no a Hillary, si va a construir el muro, si va a modificar tal o cual ley interna, no voy a decir que no me interesa, pero me interesa menos porque es un tema doméstico de ellos. Sí nos interesa todo aquello que tenga que ver con la política exterior de los Estados Unidos porque afecta al mundo entero, Argentina y Sudamérica incluida. Entonces, en alguna medida vamos a seguir tres temas que los quiero bautizar como las tres pruebas ácidas. Una va a ser que diga la verdad de lo que pasó con ese mega atentado de falsa bandera que fue el 11 de septiembre. Eso sería realmente contar la verdad. Lo segundo es auditar el Banco de la Reserva Federal, porque es una forma indirecta de auditar el control que recibe de JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Warburg, todos los grandes bancos, los megabancos corporativos a nivel planetario. Y tercero, ¿cuál va a ser su posición respecto de Israel y su influencia ilegítima sobre la política exterior norteamericana, según lo describe, para dar un ejemplo, el libro El lobby israelí y la política exterior norteamericana del ex decano de la Universidad de Harvard, precisamente, Stephen Walt, y el ex decano de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer, que escribieron un libro analizando cómo el lobby extranjero más poderoso de los Estados Unidos, AIPAC, el American Israeli Public Affairs Committee, Comité de Asuntos Públicos Israelí Norteamericano, tiene una influencia tan grande porque puede teledirigir a dónde va a ir el dinero de Goldman Sachs, de JP Morgan Chase, a dónde va a ir la influencia que va a ejercer The New York Times, The Washington Post, CNN y las demás grandes cadenas de multimedios, y eso hace que, y lo digo con las palabras que usan estos dos escritores, que Estados Unidos, el gobierno norteamericano, termine priorizando el interés nacional del Estado de Israel por encima del interés nacional de los propios Estados Unidos. Con lo cual, esa va a ser una de las pruebas ácidas. Si el presidente Trump puede resistir esta influencia financiera, diplomática, mediática, política, ilegítima de una potencia extranjera que se llama Estado de Israel, que tiene bombas nucleares, probablemente porque Estados Unidos se las ha regalado, si puede resistir y revertir eso, va a dar un golpe de confianza no solo en Medio Oriente, sino en el planeta entero. Si no lo puede resistir, y a mí personalmente por lo menos se me empieza a venir abajo una de estas tres pruebas ácidas respecto de la futura gestión del presidente Trump, que pidió apenas 100 días, que es totalmente justificado, para decir, a ver, muestro lo que realmente valgo. Empiezo a mostrar en esos 100 días, a partir del 20 de enero del 2017, quién es realmente Donald J. Trump. A ver, él prometió en este primer mensaje a su población que va a combatir los lobbies y no les va a permitir ser lobistas de por vida para potencias extranjeras a funcionarios del gobierno. ¿Cuál es el principal lobby que existe en los Estados Unidos? El que acabo de mencionar, AIPAC, de los lobbies extranjeros. De extranjeros, sí. AIPAC. Trump dice esto. Tal vez, si Kissinger acaba de decirnos, no tomemos tan en serio todas las promesas que hizo Trump en la campaña, tal vez el designado para ejecutar la verdadera política que tienen guardada para los Estados Unidos no sea Trump. A ver, veamos qué dijo su vicepresidente, Mike Pence, en un mensaje de campaña que encontramos que no fue muy difundido, fue de circulación restringida a ciertos círculos de interés. No lo publicaron ni en el New York Times, ni en la CNN, ni en ningún lado. Lo publicaron donde necesitaban publicarlo. Vémoslo, por favor. Shalom, Israel Republicans. I'm Governor Mike Pence. It's a great honor for Donald Trump and I to stand together with you tonight in support of Israel. And I'm deeply humbled to be speaking to you at this historic time and with all of you there in that special holy place of Jerusalem, the eternal home of the Jewish people. Over the course of this campaign, many people have asked me why our ticket stands so strongly with Israel. Donald Trump and I stand with Israel because Israel's fight is our fight, because Israel's cause is our cause. We stand with Israel for the same reasons good people everywhere stand with Israel. We stand with Israel because her cause is just, because her values are our values, and because her fate is our fate. Israel is not just our strongest ally in the region. As I've said for so many years, Israel is our most cherished ally in the world.
Currently, Israel lives under the ominous shadow of a threatening neighbor who seeks to wipe her off the face of the earth. Yet Donald Trump and I understand that Israel is not hated by her enemies for what she does wrong, but rather for what she does right. Like the United States, Israel is hated by terrorists and the failed states that support them. She is hated by too many progressives because she is successful and her people are free. There's one more thing that Donald Trump and I understand and will never shrink from proclaiming. Like the United States, Israel defends herself with an army of citizen soldiers who fight their nation's battles with decency, humanity, and restraint. As Israel shows the world how to turn scarcity into plenty, sickness into health, poverty into wealth, as Israel takes the curses, the slanders, and lies of the world and turns them into blessings, the real question is, how could any good person not stand with Israel? Let the word go forth from Jerusalem, the eternal, undivided capital of the Jewish people and the Jewish state, that Donald Trump and I are proud to stand with Israel. The American people are proud to stand with Israel. And should Donald Trump and I have the privilege of serving this great nation, if the world knows nothing else, the world will know this: America stands with Israel. Together, let us all pray that God continues to bless Israel and all her citizens, Jewish, Muslim, and Christian, with life, hope, and peace. May God bless you all. May God bless Israel. And may God continue to bless the United States of America. En mi vida vi una felación tan rastrera como la que acaba de hacer este candidato que pretendía que los ciudadanos de la nación de los Estados Unidos lo voten, agachándose de tal manera ante otra nación, otra potencia extranjera, con otros ciudadanos que no tienen por qué votarlo a él, porque no se estaba eligiendo al vicepresidente de Israel, se estaba eligiendo al vicepresidente de los Estados Unidos. Pero esto usted no lo vio en campaña. Le acaba de decir a sus votantes, a quienes lo votaron, que si no están con Israel, son malas personas. Todo aquel que no esté con Israel no puede ser una buena persona, dijo textual. Entonces, todo aquel que votó por la fórmula Donald Trump, Mike Pence, y no está de acuerdo con Israel, no está de acuerdo con el AIPAC, no está de acuerdo con el genocidio que lleva adelante Israel contra el pueblo palestino y no está de acuerdo con los muros que construye Israel. Le acaba de decir Mike Pence, ese que lo votó seguramente es una mala persona. Y esto me lleva de vuelta a la tirada de cartas, poneme de vuelta a la tirada de cartas de The Economist, otra de las cartas, el mago. ¿Qué dice la carta del mago? A ver, en el arcano del tarot representan su aspecto positivo: inteligencia, originalidad, iniciativa. La carta del mago es la carta de los políticos y los diplomáticos. En sus aspectos negativos habla de estafa, engaños, timos e ilusiones engañosas. Dobles discursos. Dobles discursos. ¿No habrá sido la elección de Trump un timo al pueblo estadounidense, que votaron para priorizar el interés nacional de su propio país, los Estados Unidos, pero el vicepresidente que acaban de elegir acaba de manifestar que prioriza al interés nacional de otra nación, una potencia extranjera, Israel, de acuerdo a lo que denuncian en su tratado los dos catedráticos de Harvard y de la Universidad de Chicago? Y efectivamente, y fíjate una cosa, acá también, insisto, hay que darle la oportunidad al presidente Trump a partir del 20 de enero durante 100 días, es lo que él pidió. Puede que el presidente Trump, ya en funciones, le diga, no, Pence, no es como decís vos, vamos a hacer otra cosa, vamos a priorizar el interés nacional norteamericano como corresponde. Pero puede que haya, no digo un plan B, puede que sea el plan C o el plan D, que en una de esas el señor Pence pueda llegar a acceder a la presidencia, porque si como hace 53 años una bala hizo que accediera a la presidencia Lyndon B. Johnson y luego fue reelecto y presidió la Casa Blanca durante 6 años, por allá por los años 60,
Y puede que alguna bala similar o de un calibre levemente distinto pueda catapultar al vicepresidente Pence para que ocupe la Casa Blanca de todos modos. ¿Podemos poner un segundito ese arcano una vez más? Porque acá hay algo que me gustaría, el del mago. Fíjense que la mano derecha, el brazo derecho, está en alto y la mano izquierda está mirando hacia abajo. Esa es la pose con la cual siempre aparece Baphomet, que es ese espectro satánico, ese dios o demiurgo satánico de los masones, hasta tal punto que la estatua de George Washington, que está en un ángulo en la sede de la Bolsa de Nueva York, Wall Street, lo muestra George Washington también, con la mano derecha en alto y con el brazo izquierdo apuntando para abajo, que es la típica pose de este demiurgo satánico, Baphomet, que acá lo acaban de mostrar con un anteojo de realidad virtual, con una fotocopiadora tridimensional. Sí, acá Volcano es rarísimo. este es el secreto de la magia. Esta ilustración casualmente habla del secreto de la magia. ¿Cuál es el secreto de la magia? Que mientras la vista sigue a una mano, lo que hace una mano, yo con la otra hago otra cosa. Prestidigitador. Acá, mientras todos están mirando al magnate de la industria inmobiliaria, cómo construye Trump's Tower como si fueran fotocopias hechas con una impresora 3D, por el otro lado, con la otra mano, el mago, el prestidigitador, que nos tiene vendados, haciéndonos ver en una realidad virtual una cosa, hace otra. Y acá será que mientras lo que hace Donald Trump sea una cosa, lo que haga Mike Pence va a ser otra. ¿Será ese el mensaje? Muy posible, sí, sí. Muy posible. Déjame ahora ponerte otras notas que tienen que ver con alguien que tal vez su corazón o su, no sé, no lo puedo calificar, me equivocaría si lo calificara, pero estoy hablando de Bernie Sanders. Bernie Sanders hubiera sido el candidato demócrata y seguramente lo hubiera ganado a Trump, pero la corporación eligió que el camino era otro. Mirá lo que acaba de salir a decir Bernie Sanders según RT del 19 de noviembre. Si Trump lucha contra las grandes corporaciones, seré su aliado. Bernie Sanders, que respaldó a la candidata Hillary Clinton durante la campaña electoral, afirma que apoyará al presidente electo si tiene agallas para enfrentarse a las corporaciones. Y acá te la pongo también de Sputnik, la misma noticia. Si Trump tiene el coraje de combatir contra las corporaciones estadounidenses, seré su aliado. Volvamos a la tirada de cartas. Volvamos. Poneme de vuelta la tirada y queda otra de las cartas acá, que es el mundo. A ver cómo es la carta del mundo. El mundo, ¿qué quiere decir este arcano en el tarot? Habla de éxito y recompensas y habla de obstáculos en el camino. Pero lo que llama la atención es la ilustración que eligieron para reemplazar a la ilustración original. Nos ponen la pirámide Illuminati, bancos, edificios que claramente se nota que son bancos. Por otro lado nos ponen las máscaras del teatro, o sea que hablan de una puesta en escena. Por otro lado nos ponen un cuadro y un libro que representarán a las artes, a la literatura o a las escrituras a las cuales ellos tanto se dedican a estudiar. ¿No? Enrique, un libro abierto y un libro cerrado, claro. Lo evidente y lo oculto. Claro, exactamente. Y un hilo dorado que conecta, salvo los dos superiores, todos los demás están conectados por un hilo dorado. ¿Qué nos estarán queriendo decir? Y mira, si Sanders dice que si Trump va a luchar contra las corporaciones, va a ser su aliado, la realidad parece que es otra. Aparece una gran corporación como ser Goldman Sachs, y acá déjame poner al robot pescador del 17 de noviembre, la cruda realidad. Goldman Sachs diseña la política económica de Trump. Cada vez se manifiesta de forma más clara que tras la victoria del magnate Donald Trump están las mismas élites que presuntamente el magnate dice combatir. Entonces preguntemos si realmente las va a combatir o no. Y déjame volver a la tirada de cartas. Déjame volver porque me quedan todavía
dos últimas cartas. Una sería el ermitaño. Pongamos el ermitaño. El ermitaño, el arcano del tarot representa en su aspecto positivo la sabiduría, la soledad, el crecimiento interior, pero en el aspecto negativo habla de los vicios, las traiciones, los engaños y los enemigos ocultos. Y acá la ilustración que eligió The Economist para este arcano, se nota a masas de gente manifestándose en contra de la globalización, está claro, en contra de los tratados de libre comercio, en contra de las monedas únicas, todo lo que representa la globalización. Pero ellos están muy bien dirigidos por un barranco en el cual no tienen escapatoria y se dirigen hacia el precipicio. También se ve un mundo fracturado, ahí se lo ve claramente. Y por otro lado, desde arriba, como controlándolo todo, como manejando el destino, ahí se lo ve al sabio, al Adam Weishaupt. De los Illuminati. Weishaupt, ¿qué quería decir? Cabeza sabia. Adam Weishaupt, claro. De los Illuminati de Baviera, 1776. El fundador de la Orden de los Primero de Illuminati. mayo de 1776, Sí, exactamente. entonces preguntémonos si todo esto no será un gran engaño que nos dirigen, y también volvamos de vuelta a la carta de la Torre. Pone la carta de la Torre otra vez, y en la carta de la Torre lo mismo, se ven a las masas divididas, a un ascenso del comunismo, que a esta altura del siglo XXI uno dice, ¿qué? Pero si eso es del siglo XX y ya quedó, se convencieron de que no les servía. ¿Sabés quién era la contrapartida? ¿Quién es de Kissinger? ¿Quién es? Kissinger se lo identifica con los republicanos. Es Zbigniew Brzezinski, que es el ideólogo de los demócratas y fue el ideólogo de la Comisión Trilateral que fundó junto con David Rockefeller en 1973. Y él declaraba que el futuro mundo unipolar iba a ser una síntesis entre capitalismo y marxismo. Por supuesto hay que desechar el sistema económico, financiero, monetario del marxismo porque no funciona, pero sí rescatar sus premisas culturales, ideológicas y, por qué no, de psicología, de guerra psicológica. Y hay que rescatar del capitalismo su sistema financiero que funciona perfectamente bien, sus bolsas de comercio, sus inversores, etcétera, etcétera, y ir hacia una amalgamación, una suerte de síntesis, donde el mundo piense, sienta y se comporte como un marxista y no se dé cuenta. Bueno, mira, con respecto al ascenso del comunismo, que uno se pregunta, ¿cómo? ¿Estamos locos? Mirá esta nota, RT, 24 de noviembre. Los comunistas se levantan en armas en Texas. Ah, la pucha, eso sí que no lo vi. Un grupo armado patrulla las calles de Texas, llevan banderas comunistas y el rostro trapado, quieren asustar a los racistas. Y acá se ve a 4 perejiles, con una capucha similar a la del Ku Klux Klan, pero roja y con la hoz y el martillo, pero sí pertrechados de guerra. Pará, ojo. Ojo, que podemos llegar a estar frente a una guerra civil, porque cuando estos chicos se crucen con los otros disfrazaditos de fantasma con la sábana blanca en la cabeza, que también están armados, se va a armar la gorda. La balacera. Claro, se va a armar. Y esto que vos acabás de decir, que el nuevo mundo va a ser una síntesis hegeliana. Claro, entre parecíamos comunistas, pero somos comunistas, pero disfrutamos de los beneficios del buen capitalismo. ¿Dónde está el epicentro de eso que vos acabas de decir? A ver. ¿Dónde? Preguntémosle a The Economist. The Economist publica también en esta misma edición de El Nuevo Nacionalismo, Latinoamérica y China, una oportunidad de oro. El presidente chino se mete dentro del patio trasero de Donald Trump. Y es el patio trasero, ellos creen que somos nosotros. Toda todo lo Sudamérica. que está del Río Grande para abajo.
Y es verdad que China está avanzando mucho en nuestro territorio, nuestros gobiernos, especialmente el de Cristina Kirchner, le abrió la puerta de par en par. Pero Macri tiene excelentes contactos con China también. Claro, Macri tiene. Y te pongo otra también de RT del 21 de noviembre, y que se preguntan si sustituirá China a Estados Unidos en América Latina tras la victoria de Trump. Las promesas electorales de Trump, incluida la construcción de un muro en la frontera de México y sus intenciones económicas, pueden hacer que América Latina busque otros socios, y ahí te lo ponen a Xi Jinping, y obviamente este señor ya pasó por Buenos Aires, ya cerró un montón de acuerdos y ya se le entregaron las joyas que quedaban en el fondo del cajón de la abuela. ¿Se da cuenta cuando nosotros decimos que toda esta turbación mundial se viene para acá, no solo para Argentina, para nuestro continente sudamericano, y que tenemos que ir uniéndonos para que la unión haga la fuerza, preparándonos, entendiendo todos estos planes para no convertirnos en un campo de batalla en las futuras guerras que ya en las usinas, en los think tanks la están diseñando y preparando? Bueno, poneme de vuelta para ir cerrando la tirada de cartas. Voy a tratar próximamente de seguir analizando esto, voy a consultar expertos que traduzcan, una traductora me voy a conseguir que traduzca de profano a iniciado en el tarot el mensaje que The Economist nos está mandando. Me parece perfecto. Pero bueno, la semana pasada hemos puesto en el canal Tele-V1 un mensaje que mi colega Adrián Salvucci le envió al presidente Trump en inglés. Todos nos pedían, y la traducción, bueno, eso me llevó un montón de laburo hacer el subtitulado, pero lo hice, y ahora que nos vamos, lo dejamos viendo eso. Pero antes de despedirnos, queremos recordarles a todos los que viven en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires que el jueves 1 de diciembre, jueves de la semana que viene, a partir de las 19 horas, el Proyecto Segunda República va a estar realizando un cabildo abierto popular para contarles dónde estamos parados ahora y qué es lo que estamos pensando hacer en el 2017. Esto es en la Sociedad Parroquial de Vedra, en José Mármol, calle José Mármol 760, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jueves 1 de diciembre a partir de las 19 horas. Por favor, acompáñenos, que van a ver que va a ser muy interesante. Bueno, nosotros nos vamos, aquí estaremos la semana que viene. Chau. A message for the President-elect of the United States of America, Donald J. Trump. Good day, Mr. President. Today is November 15th, 2016. I am speaking to you from Buenos Aires, the capital of Argentina. My name is Adrian Salvucci, and I am the founder of the Second Republic Project, a political movement that seeks to become the vehicle whereby Argentina will take its country back again. Today, not only do I join the hundreds of millions worldwide who congratulate you on having become the President of the United States, I would also like to share with you some of the concepts of our Second Republic project, which is not only a beacon for Argentina, but for many of the Spanish-speaking nations of this world. Let me start by saying that at the heart of our program lie the 5 pillars for founding a Second Republic. Why do we say Second Republic? Because our present First Republic, founded back in the 19th century, has been totally hijacked by the global private money power structure. So first, let me tell you a little bit about my country of Argentina. For different reasons, over the past 50 years, Argentina has been the global private money power elite's favorite guinea pig. They have used us as a veritable testing ground to see how to manage on a small scale a myriad of different crises: hyperinflation, banking and monetary collapse, public debt defaults, banking crises, terrorist and guerrilla attacks, regime change, cultural deformation. We've been used as a veritable ground zero for all sorts of experiment, engineered testing, which is later executed on a much grander scale in other parts of the world, the European Union, the United Kingdom, even the United States of America. Believe me, sir, Argentinians of my age, I'm 64, as a kid I was brought up in Queens, we have first-hand experience on such major crises, upheavals, and national turmoil, all gathered in our own lifetimes.
In America, however, until 2008, economic and social crisis for you was basically a black and white photograph of a lot of people standing in line waiting for a job or waiting for a plate of hot soup way back in the 1930s during the Great Depression. Or maybe it was something that your mom or your dad or your grandparents mentioned to you that they had experienced. For us, however, these type of crises are infinitely more personal, recurrent, first-hand experience into the hardship that working people suffer when the global banksters take over a country. It is something that we have all gone through in Argentina and has made our populace very awake and very aware of the global private money power elites' mischief making. This is where our Second Republic project comes in, which many in Argentina and throughout the Spanish-speaking countries are beginning to listen with ever-growing attention. Our basic idea is really quite simple, straightforward, and commonsensical. We've invented nothing new, nor have we come up with any rabbits out of the hat. We just use common wisdom we all seem to have somehow forgotten and bring it back center stage in our own country. Through 5 simple pillars, as we call them, necessary for any self-respecting, workable, and successful nation, we propose the following. First pillar: restore our sovereign nation state, which is the only institution that we the people have to promote and protect the common good and defend the national interest. This is at the heart of Second Republic. In your West Palm Beach speech last 13th of October, we could all tell that this is very much in your heart as well. Second pillar, recover our national currency, which means sovereign nation states should finance economic growth through public currency working as credit instead of through private funny money as issued by the Federal Reserve, which is basically debt money. It says so on your own US dollar bills. This note is a legal tender for all debts, public and private. Money is not debt. It should be credit. As President of the United States, one question that many are posing in your own country and worldwide is, are you willing to take back from the Fed its illegitimate dictatorial powers over the United States dollar and put money back squarely where it belongs with the United States government? John F. Kennedy did that back in 1962 through Executive Order number 11,110. He issued something like $3.6 billion in those years, trillions today would be the equivalent, and many say that that's one of the reasons that got him assassinated. However, this has to be done because today the Fed has usurped power much more than at that time, and the American people have to be able to work for their own livelihood and not for the banksters. Third pillar, reject and investigate artificial public debts. Argentina has all but collapsed under the weight of its monstrous and artificially induced so-called sovereign debt, which has been prepared by the banksters in collusion with local governments financed by them themselves. We call this criminal mechanism, we've dubbed it as the Shylock model, referring to the usurer Shylock in the Merchant of Venice, who indebted Antonio, the merchant, not to get the money back, but in order to get his pound of flesh. Well, the same thing happens with Argentina, the same thing happens to the European Union countries, and the same is happening to America. They don't want you to be able to pay up your debt. They want they want to use it to get their pound of flesh, and it's the pound of flesh that they are after. Today, we can even say that the Federal Reserve Bank is the global butcher, trying to get the pound of flesh out of everybody. How far down the rabbit hole are you willing to go? Because this is probably the prime problem of mankind today. President Trump, please take back the Fed. Don't open government's revolving doors in your administration to the Goldman Sachs, JP Morgan, Citicorp, HSBC mercenaries. You must recover that part into your administration. Fourth pillar, recover our Republican institutions from the hands of so-called
democracy, and I put that in quotation marks, where final decisions referring to the common good are not made by truly sovereign governments, but by the money power insiders. This is why today we only get in country after country the best democracy money can buy, which is really no democracy at all. You've given a prime example very recently by announcing that, to begin with, as in setting an example, you will only take $1 a year as your own annual salary as President of the United States. And the fifth pillar is to reinstate our founding fathers' true values. Power structures are vertical. You know this better than anybody. The buck stops with the boss, so make sure you sit and stay at the top all the time. The way to arrange and the way to organize a country is from bottom to top. For example, the fake realm of finance and banking must serve the real world of economic added value, work, manufacturing, production. The real economy, in turn, must be subservient to geopolitical strategy emanating from government, promoting the common good, bent on global balance of power, truth, and focused on world peace. Public policy must honor Western cultural values above all, whilst respecting other cultures, religions, and worldviews based on mutual respect and peace. And Western cultural values should be inspired by God and transcendence, which is the only thing that gives true significance to all human actions, whether private or collective. President Trump, the whole world supports you in the fight against this global power structure, as you so aptly describe it in your West Palm Beach speech. Failed and corrupt political establishment is what is at the heart of America's woes. You embody its greatest existential threat, as you would describe it, at this point in time at the crossroads of our civilization. Because the political establishment's enthroned power structure is exactly the opposite of what I just described. Today, the global private money power elite have put the entire world upside down. Today, finance and banking call the shots and destroy the real economy. The economy, in turn, distorts policy and politics through corruption and money slushing to the career politicians, the mainstream media, and the establishment. And corrupt politics have all but destroyed Western cultural and Christian values. And when culture dies, men stop heeding the voice of God, and that is definitely the beginning of the end. We know that President Donald Trump wants to make America great again. We know that under your leadership, American workers will take your great country back from the grubby hands of the banksters, the establishment, and the toxic global private money power elite. And if the truth shall set us free, then what greater political truth embodying the existential threat to the elite that you mentioned last October 13 in West Palm Beach than for President Trump to disclose all the truth and nothing but the truth regarding that most hideous crime of all time, September 11, 2001. If you are to make America great again, then this is the road that needs to be taken. For the first time in your own career and life, you will be an employee in the public service of the American people. And because of the overwhelming strength and power of America, a public employee for practically all of mankind, your true and only boss is they, the people of the United States of America. If you do their bidding, you will make America great again. If not, then you risk that someday they, the people, will look at you straight in the eye and say, "You're fired." Donald Trump, may God protect you and give you the power to make America great again.